conocimiento de Dios. Y llevamos cautivo todo pensamiento para que obedezca a Cristo. Cuando usted está en Dios, usted tiene capacidad de tomar pensamientos y de permitir a ciertos pensamientos quedarse o irse. Todos nosotros vamos a tener malos pensamientos. El problema es que cuando dejamos que esos malos pensamientos estén ahí, comenzamos a rumiar esos pensamientos. A Jesús. Eso lo comprendí empezando el ministerio. Dispuesto, con su corazón abierto. Dios hoy está tocando puertas, está tocando vidas. Y qué bueno que usted le diga: Señor, hoy te permito que entres en mí. Sabes, es un Dios que no rompe puertas, no es irrespetuoso. Dice la Biblia en Apocalipsis, está tocando. Imagínate Dios tocando a una vida. Oye, ábreme. Y nosotros somos los que decidimos decirle: Señor, entra. Señor, ven y haz lo que quieras hacer. Señor, ven y cambia. Alguien dijo que todos en la vida tenemos un cuarto de San Alejo. Es una expresión en Colombia, en algunas áreas de Colombia, donde se refiere a esa habitación en nuestra casa, donde hay cosas viejas, donde echamos hacia lo que no nos sirve mucho y lo depositamos allí, lo llevamos al cuarto de San Alejo. Es como que lo tenemos allí por si de pronto lo necesitamos, y se llena la casa de esas cosas, esa habitación. Muchas veces está desordenada y alguien dijo que tenemos que pedirle a Dios que entre a ese cuarto nuestro, a ese cuarto donde hay cosas del pasado que en vez de estarnos ayudando, nos están destruyendo. Que realmente hay cosas que no nos sirven para continuar en la vida y que necesitamos que Dios organice eso y saque lo que nos sirva. Así que abra hoy la puerta de su corazón, de su casa, de su vida, y dígale: Señor, encárgate de hacer lo que tú sabes hacer. La Biblia dice que en el principio Dios creó los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Y Dios se encargó de ordenar, así que eso es lo que Dios sabe hacer: ordenar nuestra vida, ordenar nuestras prioridades. Y qué bueno que usted le diga al Señor: Señor, encárgate de ordenar todo mi corazón. Yo quisiera empezar porque hoy voy a hablar acerca de la ansiedad y la paz de Dios. De la ansiedad y la paz de Dios. Mateo 12:31 dice, hablando de situaciones que se presentan, de pensamientos, aún de pecados, pero cómo en medio de eso Dios puede obrar. Ahora, quisiera empezar, ahora sí voy al punto. Es que estamos siendo bombardeados de muchas cosas en este tiempo. Hay un creciente número de ansiedad en el mundo después de la pandemia, después del COVID-19. Los índices han crecido alarmantemente y hay una preocupación por la salud mental. Y es que estamos siendo bombardeados por muchas cosas a la vez. Creo que los medios de comunicación, creo que la tecnología, en vez de traernos calma, antes ha acelerado nuestra vida, de tal manera que pasan los días y nos preguntamos, bueno, ¿qué ha pasado con este año? Ya estamos llegando casi a diciembre y parece ser como que los días se aceleran, los meses se aceleran. Tenemos tanta información. Anteriormente no era así. Anteriormente había solamente un medio de comunicación. Yo recuerdo cuando habían solamente 2 canales en Colombia, Canal A y Canal 1. Y entonces uno tenía muchas veces que pasar el televisor con un alicate porque se dañaba. No habían controles remotos en ese tiempo como ahora. Pero todo era como más tranquilo, ¿no? Había como más calma. Uno elegía qué quería ver. Habían solamente 2 canales. Pero estamos en un tiempo donde se nos ofrecen más cosas. Tienes 1000 canales para elegir. Tienes 45,000 películas que ver.
hay algo que se conoce como el zapping, y es personas que están cambiando de canal de un lado al otro y no se concentran en nada. Están tan solo haciendo zapping, están yendo de un lugar al otro. Y parece ser que mientras más cosas hay, el hombre vive con más ansiedad, más deterioro. Tú vas a un supermercado, anteriormente habían solamente 2 productos, 2 clases de panela, solamente vendían una clase de arroz, pero ahora hay tanta variedad que esa variedad nos satura. Y entonces, en vez de comprar el arroz que hay, vamos y vemos 10 clases de arroz. O sea, hay tanta variedad, tantas cosas. Y son esas situaciones las que hacen que nuestra mente empiece a correr. No sé si a usted le ha pasado, pero muchas veces intentamos dormir y parece como que el cerebro está encendido y no quiere apagarse. Me refiero a que estamos pensando en tantas cosas. Tenemos tanta información, que el problema en tal lugar, que la guerra en Ucrania, que la guerra en Israel, que esto, que aquello. Y repito, estamos manejando nuestra vida a tanta velocidad que nos hemos estrellado, que nos hemos llenado de tanta ansiedad en nuestros corazones. Los especialistas de la mente humana hablan que en el mundo digital el estado emocional ha empezado a fracturarse. La generación de datos, la agitación, la ansiedad, la depresión, el insomnio, son cosas que están pasando y que tristemente están también permeando a los hijos de Dios. Cómo trabaja la mente, cómo muchas veces tenemos ladrones de la atención. No sé si le sea a usted difícil concentrarse muchas veces aún en la iglesia. Al escuchar un mensaje, estamos pensando en tantas cosas, que estamos escuchando al predicador, pero perdemos la concentración. Estamos siendo incluso estimulados de una manera que queremos que todo sea fuerte, que sea con acción. Yo recuerdo hace unos años, tuve la oportunidad de estar en un curso con Ray Rodríguez, productor de Hollywood. Y él nos decía, el ser humano está cambiando y la manera en que comunicamos un mensaje está cambiando. Hay personas que pueden estar viendo Cita con tu Maestro, pero quizás lo pausado, lo despacio que vamos, la música hace que yo quiero algo como más vertiginoso y cambian el canal, se van a una película de Netflix, algo que los emocione por un rato. Y Ray Rodríguez, productor de Hollywood, decía que ahora las novelas, esas antiguas, que empezaba con una historia y luego el otro capítulo, otra historia y el nudo y el desenlace, él decía que eso está mandado a recoger. Y decía que ahora hay que estimular más a las personas, estimularla con más acción. Si el primer capítulo de una serie no te emociona, entonces perdiste la producción. Y él dice cómo van cambiando los medios, cómo van cambiando, que ya ahora son series y ahora tiene que cada capítulo ser impactante, cada situación ser impactante. ¿Por qué? Porque el ser humano está necesitando más estímulos, todos los días más. Y mira, por eso se nos hace tan difícil orar. Y ahora vamos a hablar un poco acerca de eso. Porque si bien es cierto, el mundo va a la carrera, como cristianos y como hijos de Dios, tenemos que detenerla. Tenemos que decir, momento, no puedo seguir así. No puedo seguir llenando mi vida de tanta información que me cause tanta ansiedad y que pierda de vista lo más importante. Entonces, estamos en un tiempo donde difícilmente nos enfocamos. No nos enfocamos en un sermón, nos distraemos, no profundizamos. Pero qué importante es tomar la atención y enfocarla en cosas que nos edifiquen. Efesios 6:15 dice, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Efesios 6,
es un capítulo hermoso donde Pablo empieza a hablar acerca de nosotros como soldados, como hijos de Dios. Y él toma al soldado romano de su tiempo. Y cada parte del soldado romano empieza a decirnos que tenemos que tenerla. Por ejemplo, habla de la espada del Espíritu, refiriéndose a la palabra de Dios. Habla también acerca del yelmo de la salvación, de la coraza de justicia. Pero aquí en este versículo habla de los pies y de las sandalias que utilizaban los romanos en su tiempo. No eran sandalias como las que normalmente nosotros utilizamos ahora para ir a la playa. No, eran sandalias especiales para combate. Es tanto, se parecían mucho a los guayos de fútbol de este tiempo. Y era lo que hacía que muchas veces el guerrero, no importa cuánta adversidad tuviera, él no resbalara en el camino. Eso está lindo, porque significa que la paz de Dios es la manera en que yo puedo colocar en la vida, dar firmeza. Es la paz de Dios lo que nos da la firmeza. El guerrero, el soldado tenía que tener ese tipo de sandalias para poder aferrarse al campo y que los enemigos no lo pudieran derribar. Y lo mismo pasa con la paz de Dios. Hay tantas cosas que vivimos, tantas acechanzas, tanto estrés, tantos pensamientos, que necesitamos tomar la paz de Dios y afirmar nuestros pasos. El apresto del Evangelio de la paz. Es esa paz que nos mantiene firmes en medio de tanta incertidumbre y tantas situaciones. La palabra paz en la Biblia aparece 400 veces. Y hay dos clases de paz. ¿Por qué es importante lo que vamos a hablar esta noche? Porque todos necesitamos tener la paz de Dios. Si no, usted va a estar descontrolado en su vida. Si no, usted va a dejar que su vida se llene de ansiedades que pueden terminar destruyéndolo. ¿Cuántas personas están yendo a clínicas psiquiátricas? Es impresionante. Estaba leyendo la estadística de cómo ha crecido la cantidad de gente que solicita un espacio en una clínica psiquiátrica. Todo empezó cuando su corazón, cuando su mente empezó a llenarse de ansiedades, de cosas. Ahora, la Biblia habla de dos clases de paz. La paz con Dios y la paz de Dios. Son dos clases de paz. La paz con Dios es cómo estoy yo con Él, cómo está mi vida delante de Él. Y ese es el principio de tener paz en el corazón. Quiero hacerte la pregunta: ¿cómo estás con Dios? ¿Has hablado con Él? ¿Has dialogado con Él hoy? Quizás yendo hacia el trabajo, o en tu moto, o en el carro. Pero, ¿cómo estás? ¿Cómo está tu vida espiritual? Alguien quizás estará respondiendo allí: hermano, está mal. Hace mucho tiempo no siento a Dios. Hace mucho tiempo no busco realmente a Dios. Escucho, pero parece ser como que mi corazón está lejos de Dios. Romanos 5:1 tiene la cura para que usted se acerque a Dios. Dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes. ¿Qué significa esto? Que si usted está mal con Dios, hay entonces un paso que debe dar. Y es un paso de fe. Es a través de Cristo, a través de Jesús, usted entender que es perdonado. Mira, no importa el pasado. Hay una fe en Dios, en Cristo, que hace que usted y yo podamos recibir esa tranquilidad, esa paz con Dios. Que podamos hoy estar tranquilos y decir: yo soy un hijo de Dios. Dios me ha limpiado, Dios me ha lavado. Hoy puedo estar
con Él, con esa comunión en tranquilidad, sin ningún obstáculo. Eso es lo que quiere decir. Tener paz para con Dios es no tener ningún obstáculo para yo hablar con Él. Yo entender que a través de lo que Cristo hizo en la cruz, yo puedo acercarme a Él confiadamente. Personas que me han dicho en algún momento, hermano, me da vergüenza acercarme a Dios. Me da pena acercarme a Dios. Yo sé que estoy mal, pero me da pena acercarme a Dios. No te dé pena. Acércate a Él ahora que puedes. Es tanto, aprovecha este tiempo. Estamos en un tiempo que se llama el tiempo de la gracia. Así que corra la gracia del Señor y allí en una oración, si usted cree que hay entre Dios y usted una separación, dígale: Señor, hoy te pido perdón. Hoy reconozco mi falta delante de ti, pero quiero tener tu paz en mí, quiero estar bien contigo, ¿no? Como cuando quieres ponerte bien con tu esposa o con alguien que te acercas, te sientas, le dicen: mira, quiero pedirte excusas, cometí este error. Qué bueno es tener esa paz, primeramente con Dios. Busca esa paz de decirle al Señor: Señor, perdóname. Y si tienes hoy que restaurar tu vida, hazlo. Dígale: Señor, yo necesito cambiar mi vida, necesito acercarme a ti. Así que esa primera paz que menciona la Biblia es esa paz con Dios, esa barrera derribada, ese peso que muchas veces tenemos en nuestros hombros del pecado, de tantas cosas. Cuando usted va a Dios y cuando usted habla con Él, usted descarga su vida. El Señor dice: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados. Estás cargando cosas pesadas en tu vida que hacen que te sientas decaído. Entrégale al Señor las cargas. Dígale: Señor, aquí está, Señor. Yo quiero tener paz contigo, paz con Dios. Pero también la Biblia habla de la paz de Dios. Juan 14, 27. Evangelio según San Juan 14, 27 dice: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Wow. Nos habla de la paz de Dios, pero al final lo sella con un broche de oro. Dice: y no tengan miedo. Porque cuando no tienes la paz de Dios, entonces estás desesperado, tienes angustia, ves que te están persiguiendo, que cosas pueden pasar a tu alrededor. Pero aquí dice: ni tengan miedo. Cuando Dios nos da esa paz, nuestro corazón deja de estar ansioso. Juan 16:33 dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Esa es la paz de Dios. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. El propósito de Dios es que la paz de Él esté por encima de las circunstancias. Mire, he visto a tantas personas, cristianos, con una paz que uno se pregunta: ¿y cómo hacen para tener esa paz? Pero son personas que en medio de las crisis, en medio de las enfermedades, de los diagnósticos del médico, en medio de las quimioterapias, tienen la capacidad de mirarlo a uno y decirle: hermano Wilson, tengo una tranquilidad. Yo confío en que Dios se encargará de todo. Depositan su ansiedad en Dios. Esa es la paz de Dios. La paz de Dios no es donde todo marcha bien, donde estás en un campo y hay un riachuelo al lado. No, esa no es la paz de Dios. La paz de Dios es que en medio de tus tormentas, tú puedes dormir tranquilo y puedes confiar de que Dios hará. No puedes, por mucho que corras, añadir 1 centímetro a tu estatura. O sea, el afán de nada nos sirve. La ansiedad de nada nos sirve. El no poder dormir. O sea, el problema no va a decir: vea, esta persona no está durmiendo, me voy a solucionar. No.
Los problemas no se solucionan porque te trasnoches, porque te llenes de ansiedad, de preocupación. No. Los problemas se solucionan primeramente confiando en Dios y enfrentando esos problemas todos los días. Quiero preguntarte, quisiera empezar a desarrollar esa paz de Dios, porque hay personas que aún estando en Dios no han experimentado su paz. Y es tan necesario en un mundo que todos los días acelera a fondo, donde las personas están corriendo y corremos y estamos tan bombardeados, como lo decía ahora, por tantas cosas. Necesitamos hoy más que nunca conocer la paz de Dios. Lo primero para conocer la paz de Dios es que tú entiendas que la oración es necesaria, tan necesaria, para calmar tu ansiedad. ¿Sabías que las personas que oran sanan más rápido sus heridas? Las personas que oran, y estos son estudios científicos reales, las personas que oran les obran mejor los medicamentos. Así que la oración en un mundo de tanta carrera no debe ser una opción. Es una necesidad. Y es una necesidad del alma, de hablar con Dios. Yo sé que es difícil, es más fácil ver una película en Netflix. Es más fácil comenzar a deslizar Facebook o Instagram. Es más fácil estar viendo videos de TikTok. Sí, es más difícil orar. Pero en este tiempo, si no quieres llenarte de ansiedad, debes tener ese momento de quietud, ese momento donde puedas hablar con Dios, donde incluso hayan silencios. Alguien decía, hermano Wilson, yo no sé orar. Es tanto, ¿qué hago? Y entonces yo le decía, mira, ore hasta que aprenda a orar. Si no sabe orar, ore hasta que aprenda a orar. Saque ese tiempo para hablar con Dios. Martín Lutero decía, ora y deja que Dios se afane. Ora y deja que Dios se afane. Cuando tú oras, ese momento de quietud, ese momento donde piensas las cosas más detalladamente, es allí donde Dios puede obrar, donde Dios puede sanar aún tu corazón, sanar tu vida. Hay tantos beneficios de la oración, pero esa meditación que tengas en Dios, recuerda que siempre, siempre Dios estará dispuesto a escucharte. Muchas veces quizás no estás orando de rodillas. La Biblia habla en el Salmo 34:1, dice, bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. Efesios 6:18 dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Permítame decirle algo. El Salmo 34 nos dice que debemos alabar. Y Efesios 6:18 dice que debemos orar. Uno de los textos dice, orando en todo tiempo. Y el otro dice, alabando de continuo en mi boca. En todo tiempo hay que bendecirlo. La pregunta es, hermano Wilson, entonces, ¿cuál? ¿Oro o alabo? No sé si lo sabías, pero cuando tú alabas, tú estás orando. Cuando tú estás cantando y estás concentrado en lo que estás cantando, estás también orando. Por eso hay momentos, no sé si te pasa, en la iglesia, donde estamos cantando, donde sacamos ese tiempo para Dios. Y qué importante sacar ese tiempo, donde ya no puedes tener el móvil ahí, sino que tienes que estar ahí escuchando el mensaje. Es tan lindo ir a la iglesia y poder escuchar esas alabanzas y levantar tus manos y concentrarte. Por favor, no vayas a la iglesia como un espectador. No, vaya con el corazón dispuesto a hablar con Dios, a orar. Porque allí oramos. Y ojalá que cada oración no la hagas ahí por hacerla, sino creyendo en esa oración. Mire, muchas veces no contamos ese tiempo de oración y ese tiempo de alabar a Dios.
Pero cuando vas a la iglesia y aún le cantas, estás orando. Estás diciéndole, Señor, si tu presencia conmigo no va, Señor, Señor, todo te lo debo a ti. O sea, esas canciones que cantamos, estamos alabando y estamos orando, porque la oración también es alabanza. ¿Se acuerda lo que Jesús nos dijo sobre el Padre nuestro? Padre nuestro que estás en los cielos. Ahora, quizás hayan personas que no sacan tiempo para arrodillarse, pero lo hacen cuando van en su carro. Ojalá que cuando vayas en el carro aproveches ese tiempo y apagues lo que tengas que apagar, la radio, y te concentres allí manejando y hablando con Dios. Hay momentos muy lindos en mi vida espiritual donde yo hablo con Dios en el carro y hay momentos en que se me vienen las lágrimas y a veces tengo que estacionar el carro en alguna bahía para hablar con Dios, para llorar y decirle gracias, Señor. Y esos son momentos de oración. No necesariamente tienes que estar de rodillas para orar. Puedes hacerlo mientras vas en la moto o mientras te subes en el ascensor. Pero hay que orar. Hay que sacar ese tiempo. Hay que desconectarnos del Instagram, dejarlo a un lado y decirle, Señor, yo necesito hablar contigo porque es que es una necesidad de tu alma. Es una necesidad que pausa la velocidad vertiginosa con que estamos viviendo. Esa velocidad que nos tiene en depresión, que nos tiene en ansiedad. No solamente hay que orar para alcanzar esa paz en Dios, porque si usted quiere conocerla, tiene que hablar con Dios. Si Él es la paz, usted necesita hablar con Él. Así que dígale, Señor, dame tranquilidad. Mira, cuando haces eso, tu mente se calma. Comienza a bajar incluso el cortisol, ¿no? Lo llaman los psicólogos, el cortisol. Muchas veces ese desespero frenético por querer hacer cosas y tengo que estar allí y ocuparnos, porque estamos en un mundo donde nos ocupamos como nunca antes. Nos ocupamos en fútbol, nos ocupamos en tantas cosas. Pero cuando oras, bajas ese nivel de cortisol y puedes disfrutar de la presencia del Señor. Por eso cuando vayas a la iglesia, mire, y vaya a la iglesia, saque ese tiempo para Dios. Ir a la iglesia te baja la ansiedad. Terminas escuchando la palabra, esas canciones que te edifican. Así qué bendición poder reunirnos y exaltar a Dios. No solamente saque tiempo para orar si quiere conocer la paz de Dios, sino también aprenda a dirigir sus pensamientos. Estamos siendo bombardeados con tantos pensamientos, tantas cosas. Que el niño, que el colegio, que voy a pagar mañana, que mañana tengo que levantarme a tal hora, que se me olvidó tal cosa. O sea, tantas cosas. Pero muchas veces el enemigo siembra en nosotros pensamientos de destrucción, de tristeza, de tantas cosas. Usted es el guardián de sus propios pensamientos. Mire, hay cosas que nosotros no podemos cambiar. Usted no puede cambiar el clima. Usted no puede decir, venga ya, que haga sol. No, usted no puede hacer eso. Usted no puede cambiar a las personas que están a su lado. Así quiera cambiarla, no puede hacerlo. Usted no puede escoger dónde nació. No puede escoger incluso que se detenga el tiempo y no cumpla más años. O sea, hay cosas que usted no tiene control. No puedes controlar una pandemia como lo vimos hace unos años atrás. Así que hay cosas que no puedes controlar, pero sí puedes controlar tus pensamientos. Tú tienes la capacidad de hacerlo. Y Dios te dio la llave para hacerlo. Segunda de Corintios 10:5 dice, destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y llevamos cautivo todo pensamiento para que obedezca a Cristo. Cuando usted está en Dios, usted tiene capacidad de tomar pensamientos y de permitir a ciertos pensamientos quedarse o irse. Todos nosotros
vamos a tener malos pensamientos. El problema es que cuando dejamos que esos malos pensamientos estén ahí, comenzamos a rumiar esos pensamientos, comenzamos a dejarlos allí. Eso se convierte en un problema, porque terminan destruyendo muchas cosas. Tiempo, terminan destruyendo incluso esa paz que Dios quiere darte. Isaías 26:3 dice: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Tú puedes enfocar tus pensamientos. Puedes decir: mira, yo voy a dejar de pensar en lo que me hicieron, ¿sí? En el despecho. Y voy a comenzar a pensar en lo grande que es Dios. Usted es el que decide. Por eso, alrededor nuestro, usted alimenta esos pensamientos. Usted coloca canciones de despecho, de dolor, de me voy a cortar las venas porque te amo todavía. Canciones como esas que escucha el mundo. Te vas a entristecer. Canciones que deprimen. En cambio, cuando cambias eso y comienzas a escuchar alabanzas para Dios, comienzas a enfocar tu mente en todo lo bueno, todo lo justo, todo lo honesto, tu vida empezará a tener esa paz que Dios quiere darte. Así que, ¿qué necesario es? ¿Cuál necesario es? Que nosotros podamos comprender que no solamente la oración, sino también nuestros pensamientos deben ser guiados hacia Cristo. Esa paz que nosotros tenemos en Dios, debemos también guardarla y mirar las personas que hay a nuestro lado. Muchas veces podemos tener un tiempo de oración, podemos luchar con nuestros pensamientos y enfocarlos en lo que Dios quiere. Pero hay amistades tóxicas que toman esa paz y la tiran al suelo. Son esas personas que a toda hora son pesimistas, personas que siempre están creyendo me va a ir mal, o Dios no me ama a mí como lo ama a usted. Y personas así muchas veces hacen que nuestra paz, la paz de Dios, se pierda. Por eso tienes que también pensar en qué personas son las que me rodean. Mire, todos nosotros necesitamos, yo he visto que alguien dijo personas vitamina a nuestro lado. Una psicóloga dice eso, personas vitamina. Personas que te impulsen, que te alienten. Hay personas que siempre me inspiran. Cada que hablan yo estoy dispuesto a escucharlos. Y son personas que me ayudan, que me levantan, que están allí dando aliento, ánimo. Pudiera nombrarles algunos de ellos. Mi papá es uno de ellos, John Duque, mis cuñados, mis hermanas siempre tienen esa actitud de aliento, de vamos, Wilson, tú puedes hacerlo. Tengo a mi esposa que es en primer lugar la que está ahí conmigo. Es impresionante cómo muchas veces puedo llegar con el ánimo abajo. Y ella me levanta, me dice: amor, tranquilo, todo va a salir bien. Acuéstese a dormir, mi amor, todo, yo sé que Dios se va a encargar. Y esas palabras te llenan de tanto aliento. Tú necesitas rodearte de águilas que te ayuden a vivir en las alturas, que te enseñen a vivir la vida que Dios quiere que vivas. Si te das cuenta, bíblicamente, Josué estuvo al lado de Moisés. Moisés fue su mentor. Timoteo tuvo a Pablo. Y así usted se va a encontrar con que Eliseo tuvo a Elías como su tutor. Todos nosotros necesitamos de alguien que nos aliente. Por eso valora a esos hermanos en la iglesia, a esos ancianos que te dan esas palabras de aliento, de ánimo que usted y yo necesitamos. Rodéate de personas que no te roben la paz, sino de personas que te levanten. Y si tienes que trabajar con algunos que te roban la paz, que te crean ansiedad, ojalá que cuando llegues a la iglesia te encuentren con personas diferentes. Es tanto, uno necesita un grupo de personas en la iglesia, con quien salir, con quien compartir.
con quien hablar cosas que edifiquen, muchas veces reírnos, comernos una pizza, contar un chiste sano. ¿Sabe que necesitamos también de eso? Yo le decía a los hermanos en la iglesia, no solamente es el culto, sino después del culto. Ese momento después del culto, cuando te quedas un rato ahí, cuando compartes con alguien, cuando ríes con alguien, es tan importante, porque es allí donde también puedes alimentar tu paz en aquellas personas que conocen a Dios y que te pueden servir como vitamina para seguir adelante. No solamente hay que orar para encontrar esa paz de Dios, dirigir nuestros pensamientos para que no se siembren esas cuestiones que nos roban la paz. Tenemos también que mirar con qué personas nos comunicamos, quiénes están a nuestro lado. Esto sí que es importante. No solamente es eso, sino también en qué momento vivir. Escucha, hay dos ladrones que nos roban la paz de Dios. Y se los voy a mencionar con nombres y apellidos. Escúchalo bien. Uno de ellos se llama el exceso del pasado. ¿Qué crea el exceso del pasado? Depresión, tristeza. Cuando usted se queda mirando hacia atrás, lo que me han hecho, cómo me han herido, cómo me ha ido en la vida, lo que yo quería, lo que yo soñaba pero que no alcancé. Todo ese pasado es un ladrón de la paz de Dios. Cuando tú permites que ese pasado dañino no te deje seguir adelante. Cuando recuerdas lo que me hicieron, lo que pasó, las oportunidades que perdí. Mira, no puedes hacer nada por el pasado. Sí, pudiste haber cometido muchos errores, pero eso ya no te puede hacer daño si tú no lo permites. Escuché a alguien decir, llegó un momento donde no permití más que mi pasado me siguiera hiriendo y que las personas que ya no están en mi vida me seguían hiriendo. Incluso, dentro de lo que la persona decía, dijo, una persona que murió hace 10 años y todavía me hería. ¿Cómo? Con el recuerdo, con lo que me hizo. No permitas que tu pasado te hiera más y que te quite la paz de Dios. El segundo enemigo con nombre y apellido es el exceso de futuro. El exceso de futuro es ansiedad. ¿Qué voy a hacer mañana? ¿Qué va a pasar mañana? ¿Y si sale otra pandemia? ¿Y si llego a perder esto? ¿Y si...? Hay un texto hermoso que se lo voy a dar. Ojalá que usted se lo aprenda y que no diga siempre el mismo en la iglesia, ¿no? Jesús lloró, San Juan 11:35. Ojalá que usted se aprenda ese texto. Deuteronomios 33:25. Escúchalo, es hermoso. Deuteronomios 33:25 dice, como tus días serán tus fuerzas. Es cortico. Como tus días serán tus fuerzas. ¿Qué pasa si mañana tengo que enfrentar la muerte de un familiar? El Señor dice, como tus días serán tus fuerzas. Sí, quizás digas, yo jamás tendré la fuerza para enfrentar esto mañana. No es cierto. Deuteronomios borra totalmente eso y dice, como tus días serán tus fuerzas. Mañana vas a enfrentar lo que tengas que enfrentar. Y Dios te dará la fuerza para hacerlo. Sea lo que sea que se venga en tu camino, tú tendrás las fuerzas, dice el Señor, para seguir. Porque según tus días, Dios te dará las fuerzas. Qué hermoso texto. Guárdalo ahí. Deuteronomios 33:25. Mateo 6:34 dice, así que no os afanéis por el día del mañana. ¿Quién lo dice? Dios. Hágale caso a Dios. No discuta con Dios. No diga, hermano Wilson, eso es porque usted no sabe lo que me pasa a mí y mañana. No, es que no soy yo, es Dios. Es Jesús el que lo dice. Hágale caso a Dios. Así que no os afanéis por el día de mañana. ¿Quién lo dice? Lo dice Jesús. Hágale caso. Diga verdad, ¿cierto? ¿Yo por qué me estoy afanando por mañana? Si mañana tendré que enfrentar el día. De nada te sirve pensar en mañana
si no lo estás viviendo. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. ¿Qué nos roba la paz de Dios? Dos enemigos con nombres y apellidos. El primero se llama exceso del pasado y el otro se llama exceso del futuro. Rompe con eso y pídele a Dios que esa paz se derrame en usted. Yo sé que la necesitamos. Y en un tiempo donde el mundo va tan rápido y donde nosotros también a veces nos metemos en ese mundo tan rápido, el Señor quiere que te detengas y que vivas una vida más tranquila. Hace unos años le pedí a Dios una cosa, porque un consejero, un anciano, yo aprecio mucho el consejo de los ancianos, de verdad que lo aprecio. Hay hombres que me han impactado. Últimamente hay un siervo a quien admiro mucho, el hermano Víctor Vergara. Y cada que lo escucho yo me sorprendo. O sea, yo quiero como oiga, hermano Víctor, sigue hablando porque estoy aquí aprendiendo tanto. Y son cosas que le impactan a uno. Y recuerdo que en cierto momento alguien me dijo: Wilson, el problema de ustedes es que quieren correr mucho. Y entonces me decía, un anciano me decía: ojalá que aprendas a vivir como un anciano, siendo un joven. Y esa frase me marcó. Y le dije al Señor: Señor, enséñame a tener la tranquilidad de un anciano, aún siendo joven. Porque usted los ve a ellos tranquilos, los ve muchas veces en los parques sentados, dándole de comer a las palomas. Y uno los ve y uno dice: Dios mío, qué bonito eso, qué bonito el estar tranquilo, el estar sin tanto corre y tener esa tranquilidad, esa capacidad de medir las cosas despacio. Ya no corren, ya los pies no les da y no les importa correr. Están ahí caminando tranquilos. Nosotros no, nosotros a veces vamos a la carrera porque estamos de afán. Pero qué lindo calmarnos y que la paz de Dios nos dé esa tranquilidad. Jesús es el modelo perfecto de cómo debemos vivir. Y en medio de todo lo que Roma estaba viviendo y los judíos, el Señor tenía el tiempo para irse alrededor del lago y predicar y hablar, y de irse incluso con los discípulos en alta mar, irse en el barco. O sea, es esa tranquilidad que Jesús nos muestra, que aún estaba durmiendo cuando había una tormenta que hundía el barco afuera. Ay, Señor, danos esa tranquilidad, danos esa paz, que en medio de lo que suceda podamos dormir tranquilos. ¿Quiere usted dormir tranquilo? Aleje primero el celular. ¿Lo sabías? Tienes que alejarlo por lo menos unos 40 minutos antes de ir a dormir. Porque ese celular te está dañando el sueño. Y si te daña el sueño, te está dañando esa paz que tenemos que tener en Dios y que Dios quiere dártela. Vamos a cambiar esos hábitos. Vamos a dejar que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, nos llene el corazón. ¿Te parece si oramos con tranquilidad, sin afán? Allí donde estás, si puedes hacerlo, vamos a hacerlo. Señor Jesús, gracias por tu paz. Gracias porque puedo estar tranquilo en ti, puedo respirar tranquilo. Puedo confiar, Señor, que tú me guías, que no importa lo que se venga en el camino mañana, pues lo enfrentaré, Señor. Cada día traerá su propio afán. Gracias por estas benditas palabras. Que cada que leo la Biblia, que cada que puedo comprender este tesoro, puedo estar tan tranquilo, Señor. Danos esa paz. Dale la paz a esa persona que está
en esa clínica. Dale esa paz, Señor, a la persona que quizás perdió a un familiar, a alguien cercano. Danos esa paz que la gente afuera no entiende, pero que tu presencia, Señor, es la que trae en alas de gracia esa tranquilidad, esa paz de entender, Señor, que solamente podemos vivir el hoy, que solamente podemos vivir este segundo, este momento en ti. Mañana traerá su afán, mañana tendremos que enfrentar lo que tengamos que enfrentar, pero hoy quiero descansar en ti. Y todos los días quiero que esa paz no permita que lo externo, que el bombardeo de tantas cosas me dañe la tranquilidad de estar en ti, Señor. Enséñame a vivir la vida, no a la carrera, sino la vida, Señor, con la pausa que necesitamos tener. Te doy gracias y te pido que traigas paz a cada corazón, Señor, a cada vida. Primero paz contigo y luego que tu paz nos inunde, que podamos, Señor, comprender que en ti estamos seguros y estamos tranquilos. Señor, gracias. Gracias por esta noche y gracias por este momento poderoso en tu misericordia y en tu amor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Espero que este mensaje haya llegado a su corazón, a su vida. Espero que usted haya hecho esta oración con nosotros y que Dios siga inundando su vida, porque Dios quiere darte esa paz, tanto el fruto del Espíritu, gozo, paz, paciencia. Eso es lo que Dios quiere darte. Reciba el regalo de Dios y escuche sus palabras. Quiero despedirme de ti, darte un abrazo en el nombre de Jesús. En paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado.